todo lo que se hace en el baño. Sí. Mire, hay un anuncio hoy, que es solo un anuncio, hay que ver qué pasa con esto, sobre lo del tren metropolitano de Santo Domingo, que sería una solución a las dificultades que tenemos en la capital y sobre todo hacia la parte del centro de la ciudad, hacia el este. Es un tren que a partir de lo que se está anunciando, a partir de lo que anuncia Yael Issa, que es el director del Fideicomiso del Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo en la República Dominicana, tendría como punto de partida el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, aquí en la capital, en el Polígono Central, hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Se está anunciando la apertura del proceso de licitación que va a ser ahora para el año 23. Y bueno, habría que ver, todavía uno tiene que conocer los detalles de cuánto es la inversión, cuál sería el tiempo que esto se tomaría en que se construya, cuántas empresas o quiénes tendrían interés de participar, pero si lo logramos, si esto se da, sería una gran solución. Dice que una de las zonas, habla del problema que hay y de que no soporta más, o sea, no hay manera de resolver, de darle solución al tema del embotellamiento que se da en la parte este, habla específicamente de los casos de Cancino, por ejemplo, y otros barrios aledaños, que es difícil transitar en cualquier momento. La carretera Mella, que es difícil transitarla en cualquier hora del día, no ya en horas pico, ya es pico cualquier hora del día. Y parte de la noche. Y pues, sí, parte de la noche. Entonces, me luce así planteado de entrada, que es un proyecto interesante, hay que ver qué pasa con esto. Pudiera ser un tema, el tiempo de construcción, un año, 2 años, 18 meses, ¿qué tiempo se llevaría esto? Porque dice que va a ir paralelo con la ecológica hacia las Américas. Es el trazado que se ha concebido hoy, por lo menos lo que está anunciando el director del fideicomiso. Vamos a verlo, pero de entrada me luce que es una solución inteligente a un problema serio, muy serio que tenemos, sobre todo en esa parte. La parte el que viene en horas de la noche, bueno, básicamente a mí me ha tomado horas de noche en los últimos tiempos viniendo hacia el este. Y tipo 7 de la noche en cualquiera de los puentes es una cosa infernal. Me pasó el sábado, venía del este hacia el mediodía. Cuando entré al túnel antes del puente, eran las 11 justamente. Y llegué a la casa a las 12. O sea, me tomó 1 hora del túnel, cruzar el puente y el elevado y caer en la 27. Y usted fue sábado al mediodía, venía entrando. O sea que tal vez la ruta más fácil. Salía más difícil. Sí, también es difícil. Salía más difícil. Y hay que sumar la época de Navidad. Eso resolvería el problema. La ciudad colapsó, como todo diciembre, y hace rato que ya después de las 8:30 de la mañana, 9, como ya no hay colegio pop y ya está recogido, la mañana es un paraíso andar por la ciudad hasta las 8:30. Ya a las 9 abren todas las plazas comerciales, abren todas las supertiendas, todas las tiendas están en la calle, todo el mundo está en la calle y colapsa la ciudad. Sí. Entonces ya usted moverse 5 kilómetros dentro de la ciudad, calcule 1 hora. A pie 1 hora cada primero. 5 kilómetros. Ahora puede caminar, sí, porque los atracadores están calmados, eso podemos hablar ahorita. ¿Están calmados? Están calmados, sí, porque el método ellos saben, ellos entienden braille. Por lo menos han dejado de subir videos. Sí. Si no es que se han calmado, no hay video nuevo. Ellos saben cómo se manejan. Pero brevemente sobre esto, miren, a mí me gustan todos estos anuncios, son chulísimos, ojalá. El fideicomiso son modelos interesantes, pero no da para todo. Porque el fideicomiso tiene de alguna forma que ser sostenible, porque aunque el gobierno subsidie, y por ejemplo en lo que tiene que ver con los fideicomisos que están creando para el transporte, para las rutas de transporte, hay subsidio del gobierno, pero la idea es que sean sostenibles cuando se integre todo con el metro, ¿verdad? Pero el sistema de transporte público en todas partes del mundo requiere subsidios, siempre. Entonces, por eso el Estado tiene que intervenir. No lo puede dejar todo el sector privado porque
el sector privado no tiene apetito por un sector en el cual no hay rentabilidades en los términos en que se perciben otros. Esto es una inversión de no menos de $1.000 millones, algo como esto. Entonces tú esperas un retorno para eso. Ese retorno no te lo da el transporte público. Porque si tú pones eso a los precios que tendría que pagar retorno, nadie se va a montar en eso. Entonces tú tienes que hacerlo viable, sostenible. Entonces el Estado tiene que dar un subsidio. Y este es un gobierno que hasta la fecha, con razón o sin ella, o con puntos medios, ¿verdad?, se ha mostrado muy resistente a transferir fondos al sector privado. Y por ejemplo, y yo lo he conversado aquí en su momento con Sigmund Freud y luego recientemente con la senadora de Puerto Plata, la carretera del Ámbar. Sí. Se demonizó el tema del peaje sombra en Samaná. Fue un mal negocio, yo no digo que no. En ese momento las condiciones del mercado eran las que eran. Y luego los dueños del proyecto se resistieron a renegociar. Y la verdad es que era oneroso. Al punto de que el presidente con los ahorros compró muchísimas cosas en estos días, lo repartió el viernes a obra pública. Sí. Entonces se creó un mal precedente. Pero no hay carretera que se haga sin peaje sombra, ¿eh? No existe eso. Usted lo puede negociar mejor o peor. Pero la carretera del Ámbar no se va a hacer si el gobierno no accede a un peaje sombra en el contrato. No hay forma, ¿eh? Entonces, esto habría que hacerlo con algo similar. Un costo por pasajero que te voy a dar, que te voy a cubrir. Hasta tanto de alguna forma sea sostenible en el tiempo. Entonces, es bonito el proyecto, ojalá y se dé, porque todas esas virtudes que Abineri describió, póngale 5 más, las tiene. Y todos son proyectos de desarrollo que crean riqueza, que generan desarrollo en un pueblo. Ojalá que se dé. Simplemente el modelo que han elegido no es, pienso, el que garantiza realmente el desarrollo de esa obra. Usted la quiere hacer, el gobierno le ponga el dinero. Como el metro. Vamos el tren metropolitano, vamos arriba. Y usted busca ese dinero, lo financia, coloca unos bonos, hace eso y luego, bueno, se le busca la vuelta de cómo se maneje mediante una concesión, una integración, qué sé yo. Cómo se opere. Pero hacerlo mediante, como han dicho, de los fondos que generen el fideicomiso del transporte masivo, no sé, no me convence del todo que se pueda hacer por ese camino. Mira, yo creo que tú has hecho un razonamiento muy lógico. Cuando el presidente habló de lo de la carretera del Ámbar, que es la que comunicaría a Santiago con Puerto Plata, el propósito era hacer el destino turístico de Puerto Plata muy atractivo y ponerlo a nivel de Punta Cana para que en el mismo tiempo que usted llega de Santo Domingo a Punta Cana, usted pudiera llegar a Puerto Plata. Y no hay duda de que el presidente ha tenido con Puerto Plata una atención especial y ahora lo está teniendo con Santiago, y habla David Collado, el ministro de Turismo, de lo que va a ocurrir con Santiago desde el punto de vista de la promoción para convertirlo o para darle mayor potencial desde el punto de vista turístico. El presidente lo volvió a reiterar en su segunda intervención ante el Congreso Nacional. Lo hizo la primera vez que habló, parece que traía el proyecto en su cabeza. No hizo campaña con ese proyecto. El presidente Abinader no prometió eso en campaña, no hablaba de eso en campaña. Sin embargo, cuando hace el discurso generando las expectativas de lo que iba a ser su administración, la primera obra de la que habló fue de la carretera del Ámbar. Sí. ¿La tomó posesión? En la toma de posesión. Y luego, en la segunda ocasión que participa en el Congreso, habla de la misma obra también. Entre una cosa y la otra, el presidente fue a algunos programas de televisión, habló a la prensa, y volvía a acariciar el proyecto, a hablar del proyecto como algo que iba a ser una realidad. Hoy día, con lo que ocurrió con el peaje sombra de Samaná, quizás uno no esté animado a defender eso en ese esquema en que se hizo con Samaná el peaje sombra, pero pudiera ser algo parecido, no de esos niveles, y creo que si el gobierno no asume obras como la carretera del Ámbar como un asunto de sacrificio del Estado, no hay atractivo. O sea, eso que tú dices, si el gobierno no entiende que la gerenciar el Estado no solo es... el Estado no opera como un negocio, el Estado opera articulando políticas para desarrollar el país y tiene que hacer sacrificio cuando lo tiene que hacer, para que el sector privado se arriesgue, para que el sector privado se motive, para abrirle el apetito al capital. Tiene que hacer el sacrificio que le corresponda al Estado y crear las condiciones para que eso ocurra. Probablemente pase con este proyecto, si no es así, si no hay un nivel de rentabilidad interesante proyectado,
es posible que pase lo mismo. Y digo que va a ser lo mismo porque yo estoy convencido de que la carretera de Lampa no se va a hacer. Si no aceptan peaje de En sombra, este no se va a gobierno, hacer. no. Ya no se va a hacer. Si no aceptan el peaje de sombra, una modalidad de peaje de sombra, no habrá inversionistas que le dé porque es que no hay forma de que el tránsito vehicular en los primeros tramos de esa operación le genere flujo positivo. Sí. Usted si no tiene flujo positivo, usted no tiene forma de presentarle un proyecto a un banco para que se lo financie. Porque el banco va a decir es que yo no, es un riesgo que yo no puedo asumir. Sí. ¿De quién me garantiza ese riesgo? No hay garantía. No hay ¿Y seguridad. quién va a sacar de su bolsillo 150 millones de dólares para hacer eso? Así, uno arriba de otro. ¿Quién lo va a sacar? Nadie. Los capitanes no se mueven así. O sea, Ya esa carretera de Samaná tiene 10 años más y todavía el flujo es mínimo. tiene 15 años y una carretera mal construida, mal diseñada y en su momento mal negociada, porque su negocio también en un momento en que los intereses estaban altísimos. Sí. Un poquito lo que pasa ahora, que van a bajar, pero eran intereses altísimos. Lo que ven en el mercado en ese momento, lo que se emitió como bono y papeles para construir esa avenida, eran muy caros. Luego los dueños renegociaron, bajaron la deuda, pero se quedaron con los beneficios, no vinieron a negociar. Y sí existieron siempre a sentarse con el Estado. Porque Danilo intentó varias veces negociar eso, no se pudo. Luis lo consiguió, qué bueno. Pero en el camino, en el trayecto, se demonizó el modelo. Y el peaje sombra como tal, o sea, como garantía mínimo de flujo, es un modelo que existe en cualquier tipo de asociación o concesión, cualquier modalidad de alianza público-privada o concesión. Ese tipo de figura está presente, porque es la garantía que tiene el inversionista privado al asociarse con el Estado, de que haya flujos mínimos que le permitan garantizar un saldo positivo en esa operación que le permita acceder a la ventanilla de financiamiento. Si no, no puede. Porque las obras públicas tienen una connotación diferente a una obra privada. Y yo recuerdo que de hace mucho tiempo se viene manoseando un denominado tren de Santo Domingo-Santiago. Y siempre se plantea, pero nunca se realiza. Ese proyecto, ¿Por qué? Freddy. Por el costo y la recuperación. El Estado tiene que ponerlo arriba de otro y hacerlo. Pero el Estado lo saca porque hay elementos que no son de flujo financiero, que son de calidad de vida, Sí. de eficiencia competitiva de un Estado, que solamente el Estado como tal tiene interés en cuantificar eso como flujo a su favor. Sí. Pero no números, o sea, no es un dinero, que tú no lo contabilizas eso desde el punto de vista financiero como flujo de caja. Impulsa el desarrollo. Te genera otras positividades que solamente el Estado valora. Entonces, el Estado sí tiene apetito para ese tipo de inversión, pero el sector privado no. El sector privado solamente ve, y no tiene por qué ver otra cosa, flujo de caja. Y eso no es normal. Beneficio. El sistema de transporte de tren que se ha estado utilizando en República Dominicana desde hace más de 100 años. Recuerden el caso que hizo el presidente dictador Ulises Serol Lili, que en el nordeste, y la gente habla todavía y recuerda de ese tipo de transporte, y en el norte, particularmente por la zona de Santiago, Tamboril, y ha servido ese sistema de transporte para el desarrollo mismo de República Dominicana. Fíjense en las cuestiones que tienen que ver con el transporte de caña para procesar azúcar en el sistema interno de ingenios. Pero se está hablando también, eso que dice Freddy, de ese proyecto, y hablaban o se habla de miles de millones de dólares para desarrollar ese proyecto. Sé que hay empresarios dominicanos que tienen ya un proyecto montado y que estarían dispuestos y que tendrían la facilidad de conseguir financiamiento internacional. Y cuando uno transita la autopista Duarte, que ve esos camiones doble cola, uno dice, pero caramba, toda esta carga que puede ser movida con sistema de tren, que quitaría presión a la carretera, accidentes de tránsito, muchísimas cosas que ocurrirían, hasta mejoría del medio ambiente, quitar todos esos vehículos que consumen gasoil en las carreteras, que provocan muchísimo daño al medio ambiente y todo lo que conlleva. Pero en paralelo hay que trabajar mucho, señores, lo que tiene que ver con desarrollar cada una de las zonas de República Dominicana, tratar de descentralizar todo el desarrollo que se ha establecido, particularmente en Santo Domingo, en Santiago, porque la presión migratoria interna tiene que ver con la falta de oportunidades que hay de la frontera y en cualquier parte donde no hay oportunidad de trabajo y la gente va en busca de trabajo. ¿Y qué pasa? Que toda la gente se ha agolpado en esta zona
y usted puede buscarle solución y solución y seguirá llegando gente porque, como a veces el panel dice, vendrán a donde hay, donde puede trabajar y pueda desarrollarse y tener las condiciones de vida material que no tienen en los lugares donde nacieron. Pero además, compañero, esa autovía del Ámbar que anunció el presidente de la República en la toma de posesión, yo que he conversado con varios interesados en principio en la carretera y que me han dicho que la economía en cuanto a distancia es mínima. El trazado original que tenía, saliendo allá a la gran parada de Puerto Plata, lo que se ahorraría en términos de distancia no llega a 10 kilómetros. No llegaría a 10 kilómetros. Y se está pensando, por parte de esos, ¿verdad?, que yo he conversado, que lo factible, lo más factible para agilizar el tránsito de Santiago a Puerto Plata sería un trazado, don Freddy, que es de la zona, y Dani también, casi ya, un trazado directo desde la zona de Villa González al túnel de Altamira, que ahí se ahorraría mucho tránsito, porque usted llegar, por ejemplo, a Navarrete, para llegar de Villa González a Navarrete a veces es un tremendo problema que se arma y un entaponamiento. Y también la factibilidad de lo ecológico. Es mucho el daño con el trazado de esa carretera del Ámbar en cuanto a lo ecológico, a la ecología. Muchos árboles, mucho terreno productivo que se encementarían y dejarían de producir por esa zona. Yo felicito a Gustavo porque tiene esas relaciones con esos tutumpotes que están explorando las posibilidades de hacer Para eso, que ¿verdad? sepa. Yo sé quiénes son, Gustavo. Yo sé. Hay una información hoy sobre las actividades que el presidente de la República